Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información, hacer un breve análisis de lo que fue el gran triunfo de River 3-0 en Parque Patricio frente a Huracán, que le permite al millonario seguir manteniendo las 4 unidades de ventaja sobre quien es hoy por hoy su único escolta, que es San Lorenzo de Almagro. El conjunto dirigido por Martín de Micheli se floreó y jugó un partido verdaderamente espectacular en una cancha muy complicada, porque si bien es cierto que Huracán no venía bien en el torneo local, hace 6 partidos que no conoce el triunfo, la realidad es que el jueves pasado había goleado 4-1 a Guaraní de Paraguay en el inicio de la Copa Sudamericana. Por eso mismo River debía respetar a un rival que en su cancha siempre se hace fuerte. El más grande fue sólido en los momentos en los cuales tuvo que resistir el ataque del globo y también cuando dominó el juego por medio de la posición de la pelota, que fue casi todo el partido, lo hizo con muchísimo criterio y generando situaciones de gol. De hecho, me atrevería a decir que el 3-0 se queda totalmente corto, sobre todo por lo hecho por los de Michelis en la primera media hora de juego, donde verdaderamente fue muy superior a su rival. Con este triunfo el equipo se recupera de lo que fue la caída 3-1 en La Paz frente al The Strongers en el debut por Copa Libertadores, y si bien es cierto que en el ámbito continental va a tener que reponerse cuando vuelva a jugar por la Copa, en el torneo local es, como dije, el único e indiscutible puntero. ¡Empecemos! Vamos a comenzar, como hago siempre, haciendo un breve análisis de los futbolistas que jugaron ayer, un breve comentario en relación al rendimiento individual que tuvo cada uno de los futbolistas. Empezamos con Franco Armani, que no tuvo mucha participación, más allá de que sobre el final del primer tiempo evitó el descuento del globo tras un remate de Cócaro, que hubiera significado que River se fuera al descanso ganando por 2-1 y seguramente en el segundo tiempo las cosas hubieran sido distintas. Cuando a Armani lo llaman para aparecer, siempre responde. El lateral derecho fue Milton Casco, que volvió luego de no haber jugado ni un minuto en la altura de La Paz y tuvo un nivel muy pero muy bueno. Volvió a ser ese futbolista importante en ataque. Es cierto que en defensa le costó por momentos, sobre todo en el primer tiempo, porque tuvo que bailar con Juan Gauto, el atacante de tan solo 19 años de Huracán, que tiene unas calidades individuales muy pero muy buenas, pero aún así Casco terminó redondeando un excelente partido. González Pires volvió, al igual que Casco, al 11 titular y tuvo un nivel fenomenal. El futbolista que ha sido resistido por mucho tiempo por los hinchas de River, por el momento es el central de mejor rendimiento en el plantel y su titularidad es básicamente indiscutible. Otro gran partido de Pires. Paulo Díaz, luego de haber fallado en el primer partido por la Libertadores, tuvo un buen cotejo en este encuentro ante Huracán. Se mostró sólido, seguro y sobre todo con la salida desde abajo con los pies, que fue donde tuvo su principal error en La Paz, estuvo nuevamente atinado y sin ninguna falla importante. El lateral izquierdo fue Enzo Díaz, que cada vez juega mejor, más allá de el lógico flojo rendimiento que tuvo frente a The Strongers. En este compromiso ante Huracán volvió a mostrar todas sus cualidades y tuvo otra vez un nivel muy pero muy positivo. La mitad de la cancha se la empezaron repartiendo Enzo Pérez y Aliendro. Primer tiempo fantástico de los dos, Aliendro cada vez juega mejor y Enzo casi puede gritar su tanto, pero lamentablemente se lo terminaron anulando por invasión. Más adelante voy a estar hablando de esa jugada en específico, pero en general los dos tuvieron un buen partido, tanto distribuyendo la pelota como recuperando el balón en los momentos en los cuales Huracán podía hacerle daño al más grande. Nacho Fernández fue el mediocampista un poco más suelto y fue otro gran partido del exfutbolista de Gimnasia de La Plata. No había empezado como titular el martes frente a The Strongers en La Paz y ahora sí estuvo desde el inicio mostrando nuevamente un rendimiento superlativo. Es un jugador distinto, Nacho. Cada vez que agarra la pelota la juega con muchísimo criterio hacia uno de sus compañeros. Prácticamente nunca falla un pase. Es muy parecido a lo que hace Enzo Pérez en ese sentido, pero Nacho a veces se arriesga más porque juega un par de metros más adelante. Otro rendimiento muy pero muy buenos para uno de los futbolistas que ha sido, a mi entender hasta el momento, el gran refuerzo de River en el último mercado de pases. Prácticamente River jugó con 3 delanteros arriba. Si bien es cierto que Barco por momentos se movía al costado izquierdo para ayudar a Enzo Díaz, prácticamente estuvo más en ofensiva que en defensiva, y eso se debió a que River tuvo la pelota en la mayoría del tramo del partido y Barco tuvo un muy buen rendimiento. Si bien es cierto que el nivel de Barco ha sido un tanto irregular desde que llegó a River en enero del año pasado, la realidad es que en este 2023 por lo menos estamos viendo un Barco con bastante más aciertos a la hora de la terminación de las jugadas, porque ese es el principal problema. Barco logra sacarse 1 o 2 rivales de encima, pero después prácticamente siempre decidía mal. En esta oportunidad está jugando un poco más
simple y decidiendo bien, tanto así que en este partido fue premiado marcando el tercer tanto desde el punto de penal. Beltrán y Rondón compartieron ataque, el primero de ellos solo jugó 45 minutos casi con seguridad por todo el esfuerzo que hizo el martes pasado en la altura y ha sido el atacante que más minutos ha jugado, de hecho ha sido titular en los últimos 7 partidos del River de Michelis, por eso el DT solamente lo hizo jugar 45 minutos en este compromiso contra el Globo, donde quizás corrió más de lo que jugó, pero aún así tuvo participación directa, por ejemplo en el primer gol, donde rebota y asiste muy bien al venezolano para que posteriormente le cometieran penal. Y por el lado de Rondón por fin se le abrió el arco, primer tanto desde los 12 pasos y posteriormente una buena definición de zurda entre las piernas del arquero Chávez para marcar los primeros 2 goles del equipo dirigido por De Michelis. Veremos ahora qué es lo que decide hacer el DT de cara a los próximos partidos, si seguirá jugando con 2 delanteros o si en definitivo volverá al esquema con 5 mediocampistas y un solo punta. En cuanto a los que ingresaron, básicamente todos lo hicieron de manera correcta sin destacarse demasiado, pero cumpliendo con los deberes que les pidió el entrenador. Palavecino entró en el entretiempo en lugar de Beltrán, después les tocó el turno a Suárez y Paradela, luego entró Miguel Ángel Borja y también Santiago Simón, todos como dije con niveles aceptables. Veremos en definitiva si por ejemplo Paradela vuelve a ser titular o si mantiene este esquema como dije recién con 2 jugadores ofensivos. Vamos ahora a hacer un análisis de cada uno de los 2 tiempos. La primera media hora de River fue verdaderamente muy buena. En ningún momento Huracán logró desbaratar la defensa y por ese motivo básicamente cada vez que tuvo la pelota el Millonario pudo jugar con total libertad. Siempre aparecía un futbolista libre por los movimientos y los desmarques que hacían sobre todo los mediocampistas. Lo de Nacho Fernández fue muy bueno, lo de Aliento también fue espectacular a la hora de desmarcarse sobre todo de los 2 mediocampistas centrales de Huracán, porque tanto Fattori como Gese, que son el tándem que juega en la mitad de la cancha del Globo, siempre han tenido un rendimiento muy bueno sobre todo en conjunto y en esta oportunidad River logró que el nivel de ambos estuviera muy por debajo de la media porque claramente no podían recuperar la pelota con facilidad. El único momento en el cual Huracán lograba desnivelar era cuando Gauto, el futbolista joven que mencioné anteriormente, se escapaba por la espalda de Casco. Sin embargo, en más de una ocasión fue detenido por González Pires y su enorme rendimiento en la actualidad. En cuanto a las acciones del partido, la primera fue por Beltrán, luego de una muy buena patriada de Nacho Fernández, la paró de pecho el ex Colón, definió, se fue desviado por el palo izquierdo y posteriormente a los 10 llegaría la jugada del penal. Nacho Fernández filtra un pase perfecto para Beltrán, este rebota el balón hacia Rondón y cuando el venezolano está a punto de rematar, lo cortan con infracción provocando la pena desde los 12 pasos. Se hace cargo el futbolista de la selección vinotinto, remata el palo izquierdo del arquero Chávez y 1-0 para River y primer gol de Rondón con la camiseta del más grande. Un tanto muy importante, no solamente porque abría este partido que a lo mejor se podía complicar si es que los minutos pasaban, sino también porque Rondón necesitaba meter su primer tanto con la camiseta de River, más allá de que no ha tenido grandes posibilidades en los partidos anteriores, no es un futbolista que se haya errado ya 10 goles, pero necesitaba destrabarse sobre todo desde lo mental y lo consiguió con este gol de penal. Pero a pesar de todo esto, lo que hizo Rondón en este partido no fue solamente meter su primer gol, sino que su nivel en general en este cotejo fue muy bueno. Luego de una enorme asistencia de Barcos de gran primer tiempo, el venezolano de zurda y luego de pasar a un futbolista Huracán definía para marcar el 2-0 antes de los 20 minutos. River parecía que liquidaba la historia. Sobre el final del primer tiempo Huracán se vino y apareció la única tajada importante de Armani en el partido. Sin embargo, el primer tiempo terminó 2-0 y todo parecía indicar que si el equipo de Michelis hacía bien las cosas en la segunda parte, no se le podía escapar el triunfo. Y vamos ahora con las acciones del segundo tiempo, donde Huracán iba a tener que sí o sí adelantarse en el terreno de juego como para igualar el marcador, porque necesitaba sí o sí sumar algún punto más porque viene de 3 derrotas consecutivas, o por lo menos ese era el récord del Globo, ahora son 4 caídas seguidas. Sin embargo, River aprovechó muy bien las situaciones que tuvo como para estirar la ventaja. Lo hizo en una sola oportunidad y luego de una jugada que Facundo Tello, el árbitro del partido, no registró. Nacho Fernández gana el balón de pecho, la pelota se eleva por dentro del área y Salomón Rondón, luego de vencer en la posición a Pizarro, uno de los centrales del equipo de Parque Patricios, logra casi rematar, pero le
agarran de la camiseta. Fue muy notorio el agarrón, sin embargo Tello decidió en ese momento no cobrar penal. La realidad es que todo el mundo vio que era infracción, pero el árbitro decidió dejar seguir porque generalmente quizás un agarrón no se cobra. Sin embargo, este fue muy pero muy exagerado, y de hecho, si bien es cierto que hay algunos agarrones que no provocan directamente la caída de un jugador rival, en este se notó mucho que el venezolano quiso rematar y de no ser por el agarrón lo hubiera hecho. Por eso mismo, minutos después, el juego obviamente continuó hasta que terminó sancionando una falta a favor de River, y después de eso lo llamaron desde el VAR. Nicolás Lamonira, el árbitro encargado de la tecnología, dijo que Tello tenía que ir a ver la jugada repetida al monitor que está a un lado del terreno de juego. Fue y después terminó sancionando penal. Y acá ocurrió la situación que mencioné antes con Enzo Pérez. El venezolano se hace cargo, buscaba su hat-trick, pateó al mismo lugar que su primer remate, pero esta vez Chávez lo atajó correctamente, dio rebote, y en la segunda jugada fue Enzo Pérez quien remató cruzado para marcar el 3-0. Sin embargo, le anularon el tanto por invasión de área, algo que generalmente no se cobra, pero en esta oportunidad decidieron sancionar a Enzo. Luego, en la repetición de penal, fue Barco quien se encargó de ejecutar el mismo, fuerte al medio, 3-0 para River, que después únicamente se encargó de dejar pasar el tiempo. Realizó los cambios de Michelis y pudo haber convertido algún tanto más, de hecho se lo mereció. Paradela tuvo un mano a mano que pasó cerca, Rondón tuvo un taco antes de salir reemplazado por Borja que se estrelló en un defensor, si no hubiera sido un lindo gol del más grande, pero el partido terminó 3-0, un resultado que le sirve mucho a River, que necesitaba sí o sí recuperarse y mostrar su mejor versión luego de lo que había sido la derrota en el debut de Copa Libertadores. De Michelis de a poco va agrandando el plantel. ¿Qué significa esto? Hay muchos jugadores que en un principio no estaban ni considerados para ser titulares y de a poco empiezan a jugar más minutos, lo que provoca que el entrenador tenga muchas variantes, pero que tenga que escoger, y eso a veces puede provocar un problema. De hecho, muchos hinchas de River en redes sociales se preguntaban por qué hoy por hoy Rondón estaba por encima de Borja, luego de que De Michelis decidiera volver a jugar con dos delanteros. Uno de ellos es Beltrán, indiscutiblemente por el rendimiento que viene teniendo en todos los cotejos, pero el otro puede ser o Borja o Rondón, o inclusive podría ser Solari, que estuvo desde el inicio en el partido contra De Strongest en La Paz. Sin embargo, el DT decidió que fuera el venezolano. Está claro que De Michelis siempre hace todo por una razón, no es que elige a Rondón porque todos preferían a Borja y el DT junto con su cuerpo técnico tiene la intención de decidir lo contrario para tener razón por sobre el resto de las personas, sino que De Michelis tiene un grupo de trabajo el cual se encarga de analizar detenidamente al rival, y por eso él creyó que las características de un futbolista como Rondón, que ofensivamente es muy pero muy bueno, pero que hasta el momento en River no había demostrado la gran cosa, era la mejor opción para enfrentar a Huracán. Y por suerte no se equivocó. Es verdad que no sabemos qué hubiera pasado si el penal errado por Rondón, en vez de haber sido el posible 3-0, hubiera sido el probable 1-0. Ahí seguramente todos lo hubieran caído a De Michelis de por qué puso al venezolano, teniendo en cuenta que Borja tiene un promedio muy bueno con la camiseta de River, más allá de no haber jugado tantos partidos como titular, y además desde el punto de penal ha marcado absolutamente todos los tiros que ha pateado. Sin embargo, acertó el DT en poner a Rondón, pero eso igual no significa que en el próximo compromiso, el jueves contra Gimnasia en el Monumental, vuelva a repetir la misma dupla ofensiva. De hecho, es muy probable que sea Beltrán esta vez quien descanse, necesitará algunos minutos de recuperación, y puede ser que esta vez el atacante que viene siendo el goleador del ciclo de Michelis arranque en el banco el próximo jueves. Está claro que no hay una fórmula como para armar el once titular, pero el DT busca las mejores opciones basándose principalmente en dos motivos. Primero, en el nivel de cada uno de los jugadores, porque más allá de cómo forme el rival, por ejemplo Nacho Fernández y Enzo Pérez van a estar siempre como titulares, es muy complicado que el DT lo saque más allá de jugar contra un equipo fuerte como lo puede ser Boca, San Lorenzo hoy, o inclusive por Copa Libertadores, o algún rival con características más débiles como puede ser Gimnasia el próximo jueves, más allá que de ninguna manera el millonario va a subestimar el partido. River, con este triunfo frente a Huracán, se ha asegurado terminar la próxima jornada, la número 11 de la Liga Profesional, todavía como único puntero del torneo. El equipo de Michelis ha ganado 8 de los 10 cotejos que ha jugado en el torneo local y lleva 5 triunfos consecutivos: Lanús, Godoy Cruz, Sarmiento, Unión y Huracán. Tendrá que enfrentar a Gimnasia el próximo jueves en un Monumental repleto con más de 83.000 personas que buscarán que el equipo de Núñez vuelva a llevarse las 3 unidades. River viene teniendo un rendimiento muy pero muy bueno. Es verdad que en la Copa Libertadores todavía le falta
obtener su primer punto y su primera victoria, algo que seguramente llegará, pero por el momento el River de Michelis está por buen camino. Para cerrar y contando un poco lo que viene para River, ayer frente a Huracán empezó la seguidilla de 5 partidos en 14 días. Recordemos que River está disputando doble competencia y además entre semana habrá un encuentro por la liga profesional, por lo que es normal que haya que disputar tantos compromisos de manera consecutiva. Después de esta victoria ante el Globo, el próximo jueves desde las 21 horas estará recibiendo a Gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental por la fecha número 11 de la Liga Profesional. Después va a tener tan solo 3 días de descanso porque el domingo por la tarde de las 16:30 estará visitando a Newell's en el Conoso del Parque, un equipo que en condición de local no ha perdido ningún partido. Después, 3 días después, el miércoles 19 de abril, estará viéndose las caras contra Sporting Cristal en Núñez en su primer partido en condición de local por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y para cerrar esta seguidilla, el otro fin de semana, no sabemos si sábado o domingo, estará jugando frente a Independiente en el Monumental en lo que será el primer clásico de Martín de Michelis como DT del más grande. Será una seguidilla muy importante, pero River la empezó de la mejor manera, contundencia y victoria con un nivel espectacular, 3-0 sobre Huracán. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.